La historia del trabajo humano no es una línea recta. Es más bien una serie de sacudidas, como si el suelo bajo nuestros pies se moviera de vez en cuando, obligándonos a reaprender a caminar. Cada gran revolución tecnológica ha sido uno de esos temblores. Algunas llegaron con ruido y humo, otras con circuitos y pantallas. Pero todas compartieron algo en común, cambiaron no solo cómo trabajamos, sino quienes somos dentro del trabajo. Para entender lo que está ocurriendo hoy con la inteligencia artificial, conviene mirar hacia atrás. No como quien observa ruinas antiguas, sino como quien busca patrones en una historia que aún se está escribiendo. Si quieres entender qué viene, cómo adaptarte y no quedarte atrás en esta nueva revolución, suscríbete gratis ahora mismo al canal. Porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo tu forma de ver el trabajo y tu lugar en él. La primera gran sacudida moderna fue la revolución industrial. Antes de ella, el trabajo estaba profundamente ligado al ritmo humano y natural. Artesanos, agricultores, comerciantes. La producción era limitada, local, y dependía directamente del esfuerzo físico y del conocimiento transmitido de generación en generación. Pero con la llegada de las máquinas de vapor, los telares mecánicos y las fábricas, ese equilibrio se rompió. De pronto, la producción dejó de depender exclusivamente de la habilidad humana. Las máquinas podían trabajar más rápido, durante más tiempo y con mayor consistencia. El resultado fue un aumento masivo de la productividad, pero también un desplazamiento significativo de trabajadores. Muchos artesanos perdieron su lugar en el nuevo sistema industrial, incapaces de competir con la eficiencia de las máquinas. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Aunque algunos empleos desaparecieron, otros surgieron. La fábrica no solo reemplazó al taller artesanal, también creó nuevos roles, operarios, supervisores, ingenieros. El trabajo no se extinguió, se transformó. Y con esa transformación surgieron también tensiones sociales, protestas y movimientos laborales que buscaban adaptarse a la nueva realidad. Una de las lecciones más importantes de esta etapa es que la tecnología no elimina el trabajo en sí, sino que redefine su estructura. Cambia las reglas del juego, y quienes no logran adaptarse quedan en desventaja. Pero al mismo tiempo, abre espacios que antes no existían. Décadas más tarde, una nueva revolución volvió a sacudir el mundo laboral, la era de la electricidad y la producción en masa. Si la máquina de vapor había multiplicado la fuerza física, la electricidad permitió reorganizar completamente los procesos productivos. Las fábricas se volvieron más eficientes, más flexibles, y la producción en cadena alcanzó niveles sin precedentes. Aquí aparece una figura clave, la estandarización. El trabajo comenzó a dividirse en tareas cada vez más específicas. Cada trabajador realizaba una pequeña parte del proceso, lo que permitía una enorme eficiencia y también reducía la complejidad del trabajo individual. El conocimiento se fragmentaba y el sistema en su conjunto se volvía más poderoso que cualquiera de sus partes. Este modelo, aunque altamente productivo, también generó críticas. Muchos trabajadores comenzaron a sentir que su labor perdía sentido, reducida a movimientos repetitivos sin espacio para la creatividad. Sin embargo, al mismo tiempo, se consolidó una clase media trabajadora y se ampliaron las oportunidades de empleo en sectores industriales. La siguiente gran transformación llegó con la revolución digital. A finales del siglo XX, las computadoras comenzaron a integrarse en el mundo laboral. Al principio, eran herramientas especializadas, utilizadas principalmente por grandes empresas o instituciones. Pero con el tiempo, se volvieron omnipresentes. La digitalización permitió automatizar tareas cognitivas simples, cálculos, almacenamiento de información, procesamiento de datos. Lo que antes requería horas de trabajo humano podía realizarse en segundos. Esto cambió radicalmente sectores como la contabilidad, la administración y las finanzas. Además, Internet conectó el mundo de una manera inédita. El trabajo dejó de estar limitado por la geografía.
Surgieron nuevas formas de empleo, nuevas industrias, nuevas dinámicas. La información se convirtió en el recurso más valioso, y quienes sabían gestionarla adquirieron una ventaja significativa. Sin embargo, al igual que en revoluciones anteriores, este cambio no fue uniforme. Algunos trabajadores se beneficiaron enormemente, mientras que otros quedaron rezagados. La brecha entre quienes tenían acceso a la tecnología y quienes no comenzó a ampliarse. La llamada brecha digital se convirtió en un nuevo eje de desigualdad. Y ahora, en el siglo XXI, nos encontramos ante una nueva transformación, la inteligencia artificial. A primera vista, podría parecer una extensión natural de la revolución digital. Pero hay una diferencia fundamental que la distingue de todas las anteriores. Las tecnologías previas, en su mayoría, ampliaban nuestras capacidades físicas o automatizaban tareas repetitivas. La inteligencia artificial, en cambio, comienza a incursionar en el terreno de lo cognitivo. No solo ejecuta instrucciones, sino que puede aprender, adaptarse y, en ciertos casos, tomar decisiones. Esto plantea una pregunta inquietante: si las máquinas pueden realizar tareas que antes considerábamos exclusivamente humanas, ¿qué queda para nosotros? Para responder a esta pregunta, es útil volver a mirar las revoluciones anteriores. Cada vez que una tecnología ha sustituido ciertas tareas, ha liberado recursos humanos para otras. El problema no ha sido la desaparición del trabajo, sino la transición. El tiempo que tarda la sociedad en adaptarse, en formar nuevas habilidades, en crear nuevas oportunidades. En la revolución industrial, ese proceso tomó décadas y estuvo marcado por conflictos sociales. En la era digital, fue más rápido, pero igualmente desigual. Hoy, con la inteligencia artificial, el ritmo parece acelerarse aún más. Una de las lecciones más claras del pasado es que la adaptación no es automática. Requiere educación, políticas públicas, iniciativa individual y, sobre todo, una mentalidad abierta al cambio. Las sociedades que invierten en formación y en inclusión tecnológica tienden a beneficiarse más de estas transformaciones. Otra lección importante es que el miedo al cambio, aunque comprensible, no siempre refleja el resultado final. A lo largo de la historia, muchas predicciones sobre el fin del trabajo no se han cumplido. Lo que sí ha ocurrido es una redefinición constante de lo que significa trabajar. También es fundamental entender que no todas las tareas tienen el mismo destino. Las tareas repetitivas y predecibles son las más susceptibles de ser automatizadas. En cambio, aquellas que requieren creatividad, empatía, juicio crítico o adaptación a contextos complejos tienden a resistir mejor estos cambios. Esto no significa que estén completamente a salvo, pero sí que su transformación es más gradual y, en muchos casos, complementaria a la tecnología en lugar de competitiva. La inteligencia artificial, en este sentido, puede verse no solo como una amenaza, sino como una herramienta de amplificación. Así como la máquina de vapor amplificó la fuerza física y la computadora amplificó la capacidad de cálculo, la IA tiene el potencial de amplificar ciertos aspectos de la inteligencia humana. Pero toda amplificación implica también una responsabilidad. Las decisiones sobre cómo se implementa la tecnología, quién se beneficia de ella y cómo se gestionan sus efectos no son neutras. Son decisiones sociales, políticas y económicas. El pasado nos enseña que las revoluciones tecnológicas no son solo procesos técnicos, sino también procesos humanos. Involucran valores, intereses, conflictos y acuerdos. Y el resultado final depende tanto de las máquinas como de las personas que las diseñan, las regulan y las utilizan. En este punto, el presente se vuelve más claro. La inteligencia artificial no es un fenómeno aislado, sino el capítulo más reciente de una historia larga y compleja. Una historia en la que el trabajo ha cambiado una y otra vez, adaptándose a nuevas herramientas, nuevas condiciones y nuevas expectativas. La diferencia ahora es la velocidad y la profundidad del cambio. La IA no solo transforma sectores específicos, sino que tiene el potencial de afectar prácticamente todas las áreas del trabajo.
desde tareas manuales hasta procesos altamente especializados. Esto nos coloca en una posición particular. No somos simplemente observadores de una transformación, sino participantes activos. Nuestras decisiones individuales y colectivas influirán en la forma que tome el futuro del trabajo. Mirar al pasado no nos da respuestas exactas, pero sí nos ofrece algo igualmente valioso: perspectiva. Nos recuerda que el cambio es una constante, que la adaptación es posible y que el trabajo, lejos de desaparecer, tiende a reinventarse. Como si la historia fuera un río, cada revolución tecnológica ha sido un cambio en su cauce. A veces suave, a veces abrupto. Pero siempre en movimiento. La inteligencia artificial es simplemente el nuevo giro del río. No sabemos exactamente hacia dónde nos llevará, pero sí sabemos que no es la primera vez que navegamos aguas desconocidas. Y quizás esa sea la lección más importante de todas: el futuro del trabajo no está escrito en las máquinas, sino en la forma en que decidimos convivir con ellas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje por las transformaciones del trabajo y la inteligencia artificial. Si este contenido te aportó valor, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal para seguir explorando juntos estos temas fascinantes. También puedes continuar aprendiendo con los videos recomendados que aparecen en pantalla, pensados para complementar lo que acabas de ver. Y si quieres poner a prueba tus conocimientos, no olvides revisar los cuestionarios disponibles en la descripción del video. Tu participación es clave. Aprender no es solo mirar, es también reflexionar, cuestionar y avanzar.